Hola duelistas, encended vuestro juego, porque hoy os traigo el segundo tutorial del canal. Ya hablamos en un vídeo anterior de todos los tipos de invocaciones de monstruos, en este nos centraremos en las cartas de mágicas, y en otro, más adelante, hablaremos de todas las cartas de trampa. Entonces, os dejo por aquí en la pantalla un esquema con lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Empezaremos hablando con las cartas mágicas normales, las de juego rápido, de equipo, campo, continuas y de ritual. Y en cada una de ellas haremos varios ejemplos para que podáis entender correctamente qué efectos tienen y cómo se resuelven. Así que si os parece, intro y empezamos. Vale, vamos a empezar hablando de las cartas mágicas normales. Si os fijáis, como ya visteis en el vídeo anterior, sabemos que el campo como tal tenemos aquí la zona del deck principal, aquí la zona del deck extra, que las he tapado con cartas para que no os confundáis, aquí estaría el cementerio y aquí estará, como veremos después, la zona de la carta de campo. Aquí tenemos 5 zonas del Main Monster Zone y aquí abajo 5 zonas de las mágicas y trampas, donde podremos tanto setearlas como activarlas directamente. A no ser que usemos monstruos péndulos, los cuales estas dos zonas estarían ocupadas, pero eso lo podréis ver en el vídeo de las invocaciones. Bien, antes de nada os voy a explicar cómo diferenciar rápidamente los distintos tipos de cartas mágicas. Las mágicas normales son aquellas que no tienen, a donde pone carta mágica no tienen ningún símbolo. Sin embargo, si nos vamos a una mágica de juego rápido, tiene, como veis, un trueno, ¿vale? Luego tenemos las de equipo que tienen esta cruz. Las de campo que tienen como una suerte de estrella de 4 puntas. Las de mágicas continuas que tienen ese símbolo del infinito. Y las mágicas de ritual que tienen, como veis, una llama. Vale, pues vamos a empezar hablando de las cartas mágicas normales. Son las que más ejemplos os voy a poner porque son las que más hay. Entonces, bueno, hablaremos de todas estas. En primer lugar, si jugamos un deck que sea tipo, por ejemplo, Saddle, que utiliza muchos monstruos en el cementerio con los efectos mandados al cementerio, os dejo por aquí también el enlace para que lo podáis ver. Un vídeo de cómo jugar concretamente todo el mazo Saddle, muy interesante. Haremos uso de la carta Antídoto Insensato, que nos permite mandar un monstruo al cementerio y en el mazo Saddle activar su efecto. Las cartas mágicas normales se pueden activar en tu turno, ¿vale? En la Main Phase 1 o en la Main Phase 2, no en la Battle Phase. Y puedes tanto setearlas, ¿vale? Podremos tanto setearlas, en cuyo caso tendremos que esperar al turno siguiente para poder activarlas, o bien las podremos activar desde la mano, dependiendo. Por ejemplo, podremos setearlas si quieres, por ejemplo, ganar al enemigo, pensando él que tienes una carta trampa cuando en realidad es que no tienes mucho más que sacar. Pero bueno, Antídoto Insensato lo activaríamos desde la mano. ¿Qué haríamos? Mandaríamos un monstruo del deck al cementerio. En este caso, mandamos a la Wendy. Ella nos permite, una vez que está en el cementerio mandada por el efecto de una carta, invocar otro monstruo de modo especial desde el deck. Invocamos al Porcoespín. Y cuando se ha terminado de resolver el efecto, Entierro Insensato se va al cementerio. Ya estaría. Y tendremos la invocación especial. Otro ejemplo de carta mágica normal sería Monstruo Renacido, el cual si nosotros lo activamos desde la mano, podremos revivir un monstruo desde el cementerio, en este caso a la Wendy. Y cuando se ha resuelto su efecto, monstruo renacido se va al cementerio. Otra posibilidad, tenemos el Instant Fusion, carta muy utilizada hoy en día que te permite invocar desde el deck extra un monstruo de nivel 5 o menor de fusión, el cual no puede atacar, pero sí podría activar sus efectos y podría servir como punto para seguir haciendo combos en cadena. Tenemos también la familia de las pot, las ollas. Esta concretamente te permite mandar 10 cartas del deck desterradas boca abajo y robas 2 cartas. Tenemos la olla de la dualidad, la olla de la avaricia, que está prohibida. Otras que, por ejemplo, te permiten coger 5 cartas del cementerio y devolverlas al deck y robar 2 cartas. También es carta normal y la podremos activar en nuestro turno. Cosa interesante es en relación con la polimerización, porque después hablaremos en las trampas, otro vídeo, de la polimerización de la fusión Necroz. Pero bueno, la polimerización es una carta que la podremos activar desde la mano también, en nuestro turno, no en el del oponente. Y en este caso invocaríamos un monstruo del deck extra, mandando los materiales desde el cementerio, desde la mano y desde el campo al cementerio y lo invocamos. Cuando se termina de resolver, la polimerización se va al cementerio.
Otro ejemplo es la fusión milagrosa, que es una suerte de polimerización, porque invocas por fusión un monstruo de fusión aeroelemental en el deck extra, desterrando en este caso los materiales del campo o el cementerio en el listados. ¿Ves? Aquí tenemos distintos tipos de mágicas normales. Bien, el segundo ejemplo es el de las cartas mágicas de juego rápido, que como os he dicho tienen ese dibujito del relámpago. Estas cartas pueden ser activadas tanto en tu turno como en el turno del oponente. Es decir, que nosotros las podremos setear para en caso de que sea necesario activarlas o directamente activarlas en nuestro turno. Por ejemplo, en el caso del Ciclón del Cosmos, lo que hace es desterrar, pagas 1000 puntos de vida y destierras una carta mágica de trampa en el campo, tanto en el tuyo como en el del oponente. Normalmente lo haremos para una carta del oponente. Si por ejemplo, como veis ahí, el oponente tiene puesta de campo una carta que es en este caso Sogen, que lo que hace es darle ataque a los monstruos guerreros, nosotros la podremos activar en nuestro turno, pagar 1000 puntos de vida y desterrarle la carta. O bien, si no tiene nada que activar, la podremos setear y en el turno del oponente, en el momento en el que la activa Sogen, nosotros activamos en respuesta nuestra Ciclón del Cosmos y se lo desterramos. ¿Veis? Tanto en su turno como en el nuestro. Eso por Ciclón del Cosmos. Pero luego tenemos también, otro ejemplo, el Controlador de Enemigos, el cual puede activar uno de dos efectos. O selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario y cambias la posición de batalla, o sacrificas un monstruo tuyo y después seleccionas un monstruo boca arriba que controle tu adversario y tomas el control del objetivo hasta la end pass. Vamos a activar, por ejemplo, el primer efecto. Nosotros la seteamos. En el momento en el que nuestro oponente coge nuestro Super Guardián Celta y lo invoca, o por ejemplo nos va a atacar, se utiliza más en la fase de batalla, cuando él declara un ataque, nosotros activamos el Controlador de Enemigos y cambiamos la posición de batalla del monstruo a posición de defensa. O si tenemos un monstruo, sacrificamos un monstruo y tomamos el control de él. Pero si ya es en fase de batalla no tiene sentido, es mejor aplicar el primer efecto. Como veis, las cartas de juego rápido son aquellas que activamos en mi turno y en el turno del oponente, en respuesta a la activación de algún efecto. Bien, pasamos a continuación a hablar de las cartas de equipo, que son, como os he dicho, estas que tienen esa cruz. Las cartas de equipo, como su propio nombre indica, son aquellas que se equipan a un monstruo, dándole determinados efectos, ataque, entre otras cosas. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos al dragón blanco de ojos azules, por decir un ejemplo, y tenemos el colgante negro, lo activamos desde la mano. Es decir, las cartas de equipo solo se van a poder equipar en nuestro turno, no en el del oponente. En este caso le daríamos 500 puntos de ataque y cuando nos destruyan al dragón blanco de ojos azules, el colgante se iría con él y le infligiría 500 puntos de daño al oponente. Un ejemplo distinto sería la máscara. Concretamente en este caso la equiparíamos al monstruo, pero no a un monstruo nuestro, sino a un monstruo del oponente. En este caso al guardián celta. Vería el efecto. Por cada standby phase que pase, le quitaríamos 500 puntos de vida al oponente. Hasta que o bien se destruya su monstruo, en cuyo caso se iría también nuestra máscara, o que nos lo destruya, por ejemplo, con un Ciclón del Cosmos que ya hemos visto. Tenemos también una carta concretamente de equipo que tiene un efecto diferente a las anteriores. En este caso activaríamos esta carta seleccionando un monstruo de nivel 4 o menor en el cementerio y lo invocaríamos de modo especial y lo equiparíamos con esta carta y desterrando cuando lo deje el campo. Perdería 1000 puntos de ataque y defensa y no podría... los efectos son negados. Por ejemplo, es un ejemplo raro, pero por ejemplo, imaginaros que tenemos el lagarto sombrañeca en el cementerio. Nosotros haríamos esto. Cogeríamos al lagarto y lo invocaríamos con el fósil viviente. Perdería 1000 puntos, todavía le quedarían 800, entonces atacaríamos con el dragón blanco al guardián celta, limpiaríamos el campo y después lo atacaríamos con 800. O lo podríamos usar como un puente para hacer un link o una invocación por alguno de los tipos que ya sabéis por el otro vídeo de mi canal. Bien, pasamos a continuación a hablar de las cartas de campo, que para mi gusto son, a mí son las que más me gustan. Tengo un mazo que, como vais a ver, es solo de cartas de campo. Tienen una zona específicamente destinadas para ellas. Si bien anteriormente solo podía haber una carta de campo en el campo para los dos jugadores, ahora cada uno puede tener la suya, con lo cual nosotros si activamos Sogen daremos 200 puntos de ataque y defensa a los monstruos guerrero y guerrero bestia en todo el campo, pero si nosotros solo jugamos le daremos nuestro efecto a nuestros monstruos y el oponente dará el efecto de su carta de campo a los suyos. Entonces, como hemos dicho, las cartas de campo se activan en su zona específica, es decir, aquí. La activaríamos aquí
y automáticamente nuestro guardián celta pasa de tener 2100 a tener 2400 puntos de ataque. Hay determinadas cartas que nos permiten buscar las cartas de campo, como por ejemplo Terraformación o Metaverso. Si nosotros lo tenemos en el deck y tenemos en la mano, por ejemplo, Metaverso y Terraformación, podríamos, como Terraformación es una carta mágica normal, pero que sirve para buscar campos, lo activaríamos y añadiríamos desde el deck Sogen y lo activaríamos. Un ejemplo distinto sería el Metaverso, del cual, si bien hablaremos de las cartas de trampa en el próximo vídeo, os diré simplemente que esta carta primero tendremos que setearla durante nuestro turno siguiente o bien en el turno del oponente, que es la característica principal de las cartas de trampa. Podremos voltearla, añadir a la mano Sogen o directamente aplicarlo, ¿vale? Son dos recursos para poder sacar las cartas de trampa, Terraformación y Metaverso. Ambos están a 1 en el deck, porque si tuviéramos muchos, esto sería una locura. Pero os voy a explicar muy rápidamente los efectos que pueden tener las cartas de campo en un deck como es el Trirámide, el cual lo tengo formado y pronto os haré un análisis porque yo tengo formado Trirámide con Adamancipator. Igual al principio choca mucho, pero son todos monstruos de roca y de tierra. Bien, si aplicamos la teoría de las cartas de campo a un deck como es por ejemplo el Trirámide, tenemos esta mano, entonces lo primero que haría sería sacar al crucero Trirámide, el cual en el momento en el que yo invoco un monstruo de roca me da 500 puntos de vida, pero además si saco al cazador Trirámide me permite robar otra carta. Robaría otra carta, me sale el núcleo de diamante y me obliga una vez que robo una a mandar a descartar otra. Pues descartaríamos, por ejemplo, pobrecito, el guardián celta. Tenemos esto en la mano. Ahora, yo lo que haría sería cambiar, ¿vale? Cambiar una carta de campo por otra. Porque el hecho de mandar al cementerio no quiere decir que se destruya, solo que se cambia, que se mandan al cementerio. Cambiaría el crucero Trirámide por el rey golem Trirámide. Ahora mi monstruo tiene 500 puntos de ataque y defensa más. Y esta, al ir al cementerio, tanto por ser destruida como por ser cambiada por otra carta, me permite añadir un monstruo Trirámide a la mano. En este caso, sacaría a la Esfinge Trirámide, que es el boss monster. Ya tenemos esto y tenemos el núcleo. En el momento en el que consiga destruir una carta Trirámide, podré invocar desde la mano a la Esfinge. Todo ello gracias al juego de las cartas de campo. Como digo, no voy a hablar más de este deck porque haré un vídeo solo concretamente de este deck, que creo que os va a gustar mucho. Si queréis que lo haga, dejadmelo en los comentarios. Bien, pasamos a continuación a hablar de las cartas continuas, que son, como veis, estas que tienen el símbolo del infinito. La característica de estas cartas es que sí se activan en nuestro turno, no en el turno del oponente, y permanecen en el campo durante un determinado periodo de tiempo, o bien el que específicamente disponga la carta o el que nosotros le querramos dar. Entonces, por ejemplo, el estandarte de valor es una carta que bien podría ser una carta de campo, como por ejemplo el Sogen, porque tiene el mismo efecto. Todos los monstruos que controles, en vez de ser salvo únicamente los monstruos de guerreros, en este caso todos los monstruos que controles ganan 200 de ataque solo durante la Battle Phase. Entonces nosotros lo pondríamos y aquí se quedaría. Solo se podría marchar si nos sacan, por ejemplo, un ciclón, un tifón o alguna carta que sea específicamente de remover cartas mágicas del campo al cementerio o por efecto de un determinado monstruo. Otro ejemplo es la restricción del deck, una carta muy potente para mi gusto que pronto yo creo que dará algo de qué hablar. Según esta carta, ningún jugador puede añadir a su mano cartas en el deck excepto Orbando. Además, no se pueden invocar monstruos de modo especial desde el deck principal y destruye esta carta durante la segunda standby phase después de su activación. Como os digo, esta es una mágica continua que permanecerá continua en el campo, no ser que la destruyan, mientras que la restricción del deck, si la sacamos, solo podrá estar 2 turnos. A partir del segundo tendremos que mandarlo al cementerio. Algo parecido a las cartas continuas sería hablar de las espadas de luz reveladora. No es una carta continua, pero su efecto es como si fuera una carta continua, porque dice voltea a todos los monstruos que controle tu oponente y hasta la tercera ronda no podrán atacar. Es decir, es una carta mágica normal, porque como veis no tiene el símbolo de las mágicas continuas, pero permanecerá en el campo 3 turnos. Algo similar a esta, mientras que esta, el restricción del deck, sí que será una mágica continua. Por eso os digo que hay determinadas mágicas que, si bien no son específicamente mágicas continuas o mágicas de contraefecto o mágicas de otro tipo, pueden tener los efectos de modo diferente, de forma análoga.
la última carta que vamos a tratar en este vídeo es las mágicas de ritual, que como os he dicho son las que tienen ese símbolo de la llama. Estas cartas se usan comúnmente para sacar un boss monster, que será un monstruo de ritual, el cual tendrá los efectos más rotos del deck, como por ejemplo en este caso vamos a sacar al dragón del caos máximo de ojos azules, el cual se debe invocar por ritual con la carta forma del caos. Es decir, las cartas de ritual normalmente van unidas a un determinado monstruo que las requiere para poder invocarlas, junto con los requisitos específicamente listados en la carta, de ritual. Así, por ejemplo, con la forma del caos podremos invocar a cualquier monstruo de ritual caos y al soldado del brillo negro. En este caso tenemos al dragón caos máximo. Es un bicho que no puede ser seleccionado, que tiene 4000 de ataque, es un bicho muy roto. Entonces, ¿qué haríamos? La forma del caos nos dice: para invocar a cualquiera de estos monstruos debes sacrificar monstruos en tu mano o campo y o desterrar o al dragón blanco de ojos azules o mago oscuro en tu cementerio, cuyo nivel total sea igual al nivel del monstruo ritual caos o soldado del brillo negro que invoques por ritual. Por ejemplo, tenemos al dragón caos máximo de ojos azules, el cual, como veis, aquí nos dice que es un nivel 8. Entonces, lo podremos invocar teniendo al diablo hechizo, que es un nivel 5, y al David pluma, que es un nivel 3. Si tenemos estos monstruos en el campo, así por ejemplo, sería tan sencillo como sacar, teniendo en la mano esta, la forma del caos, los mandamos al cementerio y sacaríamos al dragón caos máximo. Y la forma del caos se va con él, porque ya se ha resuelto su efecto. Otra forma distinta es, como ya lo dice la propia carta, si tenemos al dragón blanco de ojos azules, qué bonita. Si tenemos al dragón blanco de ojos azules en el campo, sacaríamos la forma del caos, mandarlo al cementerio junto con la forma del caos y sacar directamente al dragón caos máximo de ojos azules. No. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis ya, darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos. Y nada, igual esta semana incluso subiré también el segundo vídeo hablando de todo tipo de cartas trampa. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y aquí estamos. ¡Hasta luego!